Este es el cazador más famoso del mundo, pero esconde un secreto que está a punto de destruirlo. Es un fraude total. La verdad es mucho más extraña. Ni siquiera es humano. Escapó de un trabajo infernal en otro universo donde era vigilado sin descanso. Su única forma de renunciar fue la más drástica: abandonar su cuerpo y poseer el de un humano recién muerto. Así como su alma poseyó un nuevo cuerpo, ustedes posean la caja de comentarios con el próximo manhwa que quieren ver. Y suscríbete para no perderte en qué lío se acaba de meter. Empecemos. La vida de un cazador nunca es sencilla, y menos si sos el centro de atención. En medio de un flash rodeado de micrófonos y preguntas incisivas, el cazador Kim Gi-ryok se veía acorralado. Los reporteros no lo dejaban en paz, queriendo saber si había manipulado su nivel, si era verdad lo del incidente del portal de rango alto que supuestamente manejó solo, o lo del Dungeon Break. Las preguntas volaban sin parar, como si su vida dependiera de sus respuestas. Por dentro, Kim Gi-ryok estaba harto. Pensaba que todo lo que había logrado en su carrera de cazador había sido pura suerte y mucho bluff. No tengo las habilidades que ellos creen, se decía, sintiéndose como un completo inútil. Los periodistas seguían insistiendo sobre sus planes a futuro, sobre las nuevas zonas de despertar y la seguridad nacional. Él solo pensaba: ¿planes? Si hubiera tenido un plan, ¿hubiera terminado así? Soy un asco, y ni siquiera entiendo lo que me preguntan. El pánico lo carcomía. ¿Qué pasaría si se revelaba que su nivel real era tan bajo como un F-rank? Los cazadores top a los que supuestamente había engañado probablemente lo harían pedazos. La situación era un desastre total y él solo quería que todo terminara. Mientras se veía a sí mismo en un video de YouTube repitiendo sin comentarios a la prensa, los comentarios online lo destrozaban, acusándolo de ser grosero y de haber manipulado su rango. La presión era inmensa. Un reportero gritó: «Hunter Kim Gi-ryok, por favor, responde». Él simplemente bajó la mirada. El murmullo de la gente a su alrededor era un fastidio. Estaba claro que mañana su reputación estaría por el piso, no importaba lo que dijeran los artículos. Pero se negaba a dejar que la gente malinterpretara que este trabajo de cazador lo estaba hundiendo. De repente, levantó la cabeza y lanzó: «Dije sin comentarios, mocosos mamíferos». Los reporteros se quedaron helados, indignados. «¿Mamíferos? ¿Qué querés decir? ¿Entonces de verdad sos rango F?» Pero a Kim Gi-ryok ya no le importaba. «Sí, me da igual si se revela que estoy ocultando mi fuerza o si soy un inútil. De todas formas, no voy a vivir mucho tiempo en este planeta podrido». Ahí estaba la verdad. ¿Cuándo había empezado a salir todo mal? Si tengo que empezar por el principio, se dijo, fue mi renuncia. Y acá viene lo sorprendente. Kim Gi-ryok no era de este planeta. No, él era un ser de otro mundo, de un planeta con una civilización mágica súper avanzada. Ahí su papel era importantísimo, el más fuerte de todos. Pero un día se le cruzó una idea. Tengo que renunciar a este trabajo de porquería. Era una especie de servicio social no pago, y aunque se matara trabajando no veía un centavo. Lo normal era trabajar 340 días al año sin feriados. Con la tecnología que tenían, ni dormir ni comer era necesario, y las horas extras se habían vuelto lo más común del mundo. Era una adicción que necesitaba tratamiento. Ni siquiera recordaba la última vez que había salido del trabajo a horario. El problema era ese: ¿cómo renunciás a un puesto así? Resulta que no era para nada fácil. Las restricciones que tenía eran muchísimas. Por ejemplo, si intentaba usar la magia de teletransportación para escapar, recibía una descarga eléctrica directo en el cerebro. Además, no había dónde esconderse en su propio planeta. Todo estaba bajo el control de los que mandaban. Ni siquiera podía pensar en atacar a sus superiores, porque por algún tipo de magia estaba ligado a no hacerles daño. Y si se le ocurría suicidarse para terminar con todo, la misma magia se lo impedía. Estaba atrapado, sin salida. Pero después de mucho pensar, le vino una idea a la cabeza. Si bien podían restringirle el cuerpo con magia, ¿y si el alma no estaba atada? Pensándolo bien, no existía ninguna técnica mágica que pudiera confinar almas. Eso significaba que el alma podía escapar libremente. Esa era la respuesta que estaba buscando. Pasaron 10 años desde ese momento. 10 años de incontables pruebas y errores, pero al final logró perfeccionar esa magia única que tanto anhelaba, la emancipación del alma.
Consiguió separar su esencia y mandarla a un planeta que estaba dormido. Lo había logrado. Por fin sabía lo que era sentirse realmente libre. Y entre lágrimas de alegría se dio cuenta de que lo suyo no era solo una fuga, sino la primera posesión y reencarnación de la historia. Cuando despertó, se encontró en un cuerpo humano, tirado en una cama. Se tocó la cara, se miró las manos. Se levantó un poco confundido. ¿Qué era todo esto? Había una sensación extraña, como si una masa de proteínas se estuviera moviendo en él. O quizás era su alma adaptándose. Por suerte, parecía que la anterior alma había dejado el cuerpo hacía poco tiempo. De todos modos, había funcionado. Hasta el cambio de idioma se sentía natural. No había problemas al mover el cuerpo. Todo parecía ir bien. Pero algo no le cerraba. ¿Por qué era solo esto? ¿Por qué se sentía tan limitado? A pesar de su recién ganada libertad, algo le decía que su nueva realidad en la Tierra podría no ser tan simple como esperaba. Resultó que su plan, que debería haber garantizado una herencia perfecta de memorias y pasar desapercibido incluso para los padres del cuerpo, estaba lejos de ser impecable. Apenas la emancipación del alma se completó, Kim Ji-ryok sintió un dolor insoportable. Era un tormento que le revolvía el estómago, como si le hubieran echado ácido dentro. Y para colmo, no recordaba nada del cuerpo que ahora habitaba. La terrible verdad lo golpeó. Este cuerpo había muerto de hambre. Repasó las condiciones de su magia de reencarnación. La regla número 1 era renacer en la criatura con el mayor poder mágico del planeta, lo que naturalmente venía con la inteligencia más alta. Pero había pasado por alto un detalle crucial, el estado del cuerpo. Pensó que no importaría si era un organismo unicelular, pero esto ya era demasiado. El sufrimiento por el hambre era tan intenso que no podía concentrarse en usar magia para aliviarlo. De alguna manera logró salir del lugar donde estaba. La luz del sol lo deslumbró. En su planeta todo era líquido, oscuro y de un tono azulado, una casa submarina. Pero este nuevo lugar era completamente diferente, brillante, cálido y con una atmósfera seca. El suelo duro bajo sus pies también era una novedad. Sin embargo, su asombro por el nuevo mundo duró poco. El dolor de estómago lo volvió a la cruda realidad. Necesitaba comer. Caminó por las calles, buscando algo, lo que sea, pero no había nada. La desesperación lo invadía mientras su visión empezaba a nublarse. Todo se volvía gris. Con cada paso sentía que se acercaba al mismo destino que el dueño original de este cuerpo. Iba a morirse de hambre otra vez. Fue entonces cuando vio algo. Un pequeño insecto, una cucaracha, arrastrándose por el suelo. No era el banquete que esperaba, pero en ese momento no podía permitirse el lujo de ser quisquilloso. Se agachó, la tomó con cuidado y se la llevó a la boca. «Gracias por la comida», susurró, resignado. Pero justo antes de tragarla, un sonido lo detuvo. Un chico, un pibe, pasaba a su lado, masticando algo que parecía una salchicha de color naranja. Kim Ji-ryok se quedó congelado, la cucaracha aún en sus dedos. Era comida, comida de verdad, y se veía bastante rica. De repente se encontró en el dilema más grande de su nueva vida. ¿Debería robarle la comida al chico? Sus ojos, llenos de hambre, observaron al pequeño mientras éste, quizás sintiendo la mirada, se volteaba. El cartel en la pared detrás de Kim Ji-ryok advertía sobre «reportar personas sospechosas». Y justo cuando Kim Ji-ryok se lanzó, el chico, asustado, salió corriendo como alma que lleva al diablo. Se fue, dejando a nuestro protagonista con la boca abierta, la panza rugiendo y el sabor amargo de la desesperación. ¿Qué iba a hacer? Su mirada desesperada se topó con una maceta brillando con una plantita de flores moradas. No era comida, claro, decía uso ornamental, pero en ese momento cualquier cosa era mejor que robarle a un pibe. Así que Kim Ji-ryok, en su punto más bajo, se comió la planta. Rica pasto, muy rica pasto, se dijo a sí mismo intentando convencerse de que el sabor a tierra y hojas era un manjar. La realidad era que le sabía a rayos. De repente, un grito lo sacó de su miseria. Era el mismo pibe que acababa de huir. Kim Ji-ryok, aunque muerto de hambre, sintió la obligación de ir a ver qué pasaba. Al doblar la esquina, se encontró con una escena de terror. Un monstruo gigantesco, un pájaro rojo del tamaño de una casa, estaba atacando al chico.
El pibe temblaba, pidiendo ayuda a gritos mientras la bestia intentaba aplastarlo con su enorme pico. «¿Pero qué demonios es este planeta?», pensó Kim Gi-ryok viendo la destrucción a su alrededor. «Es un lugar miserable». Pero entonces una idea, una chispa se encendió en su mente. «Un pájaro, uno gigante». Su cuerpo, el cuerpo humano en el que había reencarnado, tenía recuerdos de haber comido aves. Y él, el gran hechicero más fuerte de su planeta, no podría con este bicho. Con un simple toser podría matar a este monstruo, se dijo, la confianza volviendo a él como si le hubieran dado un empujón. Imaginó su magia fluyendo, adaptándose a este mundo y asimismo conquistando este pequeño planeta sin problema alguno. Pero justo cuando empezaba a saborear la victoria y la promesa de una buena cena, algo cambió. Una energía azul, brillante, empezó a emanar del monstruo. «¿Poder mágico?», se sorprendió. Y no era cualquier poder, era increíblemente fuerte. La energía lo envolvió, sintió cómo le barría cada célula de su nuevo cuerpo. «Esto es, sin duda, la magia de la Tierra», confirmó. Pero la sorpresa se convirtió en shock y el shock en una opresión. «¡Pero es demasiado, demasiado!», gritó, cayendo de rodillas. Era como si la magia de su planeta fuera un vaso de agua y la de la Tierra un océano entero. Simplemente no podía manejarlo. Opresión. «¡Pero es demasiado, demasiado!», gritó, cayendo de rodillas. Era como si la magia de su planeta fuera un vaso de agua y la de la Tierra un océano entero. Simplemente no podía manejarlo. Pero de repente, una idea lo golpeó. ¿Y si en vez de un problema, toda esa magia era una ventaja? Si su magia era un vaso, la de la Tierra era un océano entero para zambullirse. Una tierra dorada, un verdadero golpe de suerte. Con tanta magia al alcance, pensó Gi-ryok, no había nada que no pudiera hacer. En ese momento de epifanía, el niño al que intentó robarle la comida hace un rato apareció gritando, pidiendo ayuda. «Señor, por favor, ayúdeme», imploró. Gi-ryok se agarró la cabeza, molesto por el señor y pensando por qué el chico le pediría ayuda a un alien como él. Pero hey, si no fuera el gran hechicero que era, ¿quién lo ayudaría? Con su usual astucia, aceptó, pero puso una condición. «Dame lo que tenés en la mano». El chico, aterrorizado por el monstruo ave que se acercaba, enseguida gritó que sí, que le daba lo que sea, con tal de que lo salvara. Gi-ryok observó cómo el chico corría con la espalda hacia el depredador, refiriéndose a sí mismo, y le indicó que se quedara atrás. Ahora sí, era su momento. Como líder de la primera división de magos, el responsable de defender todo un planeta, él era capaz de separar la carne de los huesos de cualquier monstruo con solo un gesto. Se preparó, concentrándose, pero ¿qué pasaba? Nada, ni un chispazo. ¿Sería que estaba nervioso por el nuevo ambiente? Se rió incrédulo mientras el niño lo miraba preocupado. Probó un hechizo de explosión. No funcionó. Intentó invocar sombras. Nada. ¿Maldiciones? Tampoco. Su magia, su razón de ser, no estaba funcionando. El shock lo dejó helado. El monstruo, que hasta ahora había sido una amenaza lejana, se abalanzó sobre él. «¡Sálvenme!», gritó Kim Gi-ryok, más aterrado que nunca. En su desesperación, se estrelló contra un auto, haciendo que el conductor volara por los aires, quien le gritó: «¡Bastardo! ¿Estás loco? ¿Querés morir?». Gi-ryok, sin poder pelear, solo podía correr. Sabía que si el monstruo lo veía, lo seguiría persiguiendo, así que tenía que cambiar de dirección. El ave monstruosa aplastó el auto contra el que había chocado, confirmando la necesidad de huir. Pero la persecución no paraba. Ya en la calle principal, se preguntaba por qué demonios solo lo perseguía a él. Se sentía débil, sin haber comido nada. El hambre lo carcomía. «Esto no está bueno», jadeó, decidiendo cambiar de dirección una vez más. El monstruo, esa criatura enorme y roja parecida a un ave, no le daba tregua. Con cada paso, destrozaba el asfalto, y ahora, para colmo, se elevaba en el cielo, persiguiéndolo desde arriba. Kim Gi-ryok, exhausto y aterrado, corría por su vida, sintiendo que en cualquier momento iba a ser devorado. Intentó esquivar, pero el monstruo se abalanzó y el impacto fue brutal, una explosión de escombros y energía que lo lanzó por los aires.
Por un segundo, todo se volvió oscuro. Cuando volvió en sí, tirado en el suelo, se dio cuenta de algo increíble. Estaba intacto. Levantó la vista y vio al monstruo, el mismo que lo había perseguido sin parar, ahora estrellado contra una pared, sin moverse. Kim Gi-ryok no entendía nada. ¿Qué pasó? ¿Se chocó solo?, pensó, extrañado. ¿Este bicho será medio tonto? Lo dejó de lado rápidamente porque el hambre le volvió a rugir en el estómago. «Ah, no es momento para eso», se dijo. Su mirada se posó en el enorme cuerpo inerte. ¿Será que se puede comer? Digo, es una especie de acá. La estructura de aminoácidos debe ser. Mientras Kim Gi-ryok consideraba si su depredador podía convertirse en su próxima comida, una mujer de pelo oscuro y traje, con una expresión de pura sorpresa, apareció en la escena. Detrás de ella llegaron más personas, entre ellos unos policías y el niño al que Kim Gi-ryok había intentado robar. «¡Rápido, rápido!», gritaba el nene. «Un señor se hizo atrapar por mí». La mujer, que parecía estar al mando, confirmó la ubicación con los oficiales y les ordenó quedarse en el lugar. Lo que no sabían era que el asesino novato, como le llamaban a ese monstruo, era una criatura que vivía en el desierto, y aunque al principio era de rango E, de repente había subido a C. Era conocido por embestir a una velocidad comparable a la de un misil. Pero de alguna forma, Kim Gi-ryok había salido ileso. La mujer de traje, que parecía ser la líder del grupo, observaba la escena con la mandíbula tensa. Para ella, los cazadores de rango C para abajo eran carne de cañón frente a este tipo de monstruos, que los eliminaban antes de que pudieran verlos. Era urgente actuar, evitar más bajas, pero justo en medio del desastre, vio a Kim Gi-ryok parado junto al monstruo desplomado. Su mirada se clavó en él. ¿Había hecho eso él solo? Mientras el policía llegaba apurado, preguntándole a la mujer qué había pasado, el nene al que Kim Gi-ryok había intentado robar señaló al fraude. «Tío, encontré a un oficial», dijo, sin darse cuenta del lío. El policía, al ver al monstruo inerte, se acercó a Kim Gi-ryok agradeciéndole por su trabajo. Habían recibido un reporte de un monstruo y habían corrido para acá, pero por suerte, un cazador andaba cerca. Kim Gi-ryok, totalmente desubicado, solo alcanzó a pensar: ¿cazador? Un destello borroso de una criatura verde, como una masa gelatinosa, le cruzó la mente, pero se esfumó. No podía recordar nada. El policía y la mujer de traje le agradecieron por capturar al monstruo, impresionados por lo rápido que lo había hecho. Ella, sin embargo, lo miraba con desconfianza. ¿Realmente se había topado con el monstruo y lo había derrotado así sin más? Internamente, la mujer analizaba la situación. Este monstruo, el asesino novato, solía habitar en puertas cubiertas de arena que te hundían los pies, lo que lo hacía más fácil de atrapar fuera de ese terreno. En tierra firme, podías matarlo sin usar las manos, solo necesitabas guiar bien su ángulo. Pero eso solo era posible si tenías una agudeza visual suficiente para seguir los movimientos de una criatura así. Mirándolo bien, lo había hecho con un método de verdad, no fue pura suerte. Si era así, ese tipo tenía que ser al menos rango C. Justo cuando la mujer iba a hablarle a Kim Gi-ryok, el nene lo interrumpió, señalándolo con el dedo. «Vos, no te olvidaste de nuestra promesa, ¿verdad?». Sin dudar, Kim Gi-ryok le sacó de la mano una pequeña botella con un líquido anaranjado y se la llevó a la boca. La bebió de un trago, sus ojos se abrieron, asombrado. «Esto es increíble», pensó, embelesado por el sabor. «Hace siglos que me transformé en un cuerpo que no necesita comida, pero esto es un huevo increíblemente delicioso». Mientras Kim Gi-ryok se deleitaba, el nene lo miraba con los ojos llorosos, lamentando su mandarina fresca. La mujer de traje no pudo evitar la pregunta obvia en su cabeza. ¿Acaba de quitarle lo que el niño estaba comiendo? Kim Gi-ryok, como si nada, se dio cuenta de la mujer frente a él y la saludó con un simple «Ah, hola». Ella se presentó como Seon Woo-yen de la Asociación de Cazadores y le estrechó la mano, felicitándolo por haber lidiado con el monstruo sin un solo rasguño. «No te reconozco de por acá, ¿sos un cazador independiente?», le preguntó, y acto seguido le pidió su ID de cazador para el reporte. Kim Gi-ryok, todavía saboreando su huevo, la miró con cara de póker. «¿ID de cazador? ¿Qué es eso?», preguntó, dejando a Seon Woo-yen completamente desconcertada. Seon Woo-yeon, sorprendida, le preguntó si al menos estaba registrado como cazador o si había hecho la prueba de despertar.
La cosa se ponía tensa cuando la ella, alzando la voz, lo acusó de haber usado sus poderes sin estar registrado y en plena vía pública, algo que, según ella, era completamente ilegal. Kim Gi-ryok, que seguía sin entender nada de lo que pasaba a su alrededor, pensó: ¿tan mal me puede ir por esto? No entiendo ni la mitad de lo que dicen, pero esto suena grave. Con una calma inesperada para alguien en su situación, Kim Gi-ryok se inventó una excusa. Claro que estoy registrado, pero me olvidé la ID de cazador en casa. Si me esperas acá, la busco y vuelvo en un toque, dijo, mientras la policía y el niño, lejos de la tensión, seguían sacando fotos como si estuvieran en un concierto. Apenas tuvo la oportunidad, Kim Gi-ryok se dio media vuelta y salió rajando, pensando que jamás volvería a pisar ese lugar. Llegó a lo que parecía ser su nuevo hogar, una casa sencilla. Después de buscar un rato, encontró una tarjeta de registro de residente. Kim Gi-ryok decía: «Así que este es mi nuevo nombre», pensó. Pero por más que revisó todo, no había ni rastro de una ID de cazador. Bueno, parece que este cuerpo no pasó por ningún registro de cazadores, se dijo, confirmando sus sospechas. Mientras seguía inspeccionando el lugar, encontró un cenicero lleno de colillas y una caja de cigarrillos. «¿Qué es todo esto? ¿Por qué hay tanto?», se preguntó, extrañado. De repente, una avalancha de recuerdos del anterior dueño del cuerpo le golpeó. El tipo era un fumador empedernido. Y ahí fue cuando por primera vez desde que reencarnó, Kim Gi-ryok conectó los puntos. En Alfauri, su planeta natal, los magos usaban la magia interna de sus cuerpos y la magia externa del ambiente para lanzar hechizos. El órgano clave para todo eso eran los pulmones. «¡Claro! Por eso no podía usar magia», exclamó, dándose cuenta del desastre. El dueño anterior había destrozado sus pulmones fumando, algo impensable en su mundo, donde la magia era parte de la vida diaria y nadie dañaría su cuerpo de esa forma. Kim Gi-ryok estaba furioso. ¿Qué le pasó por la cabeza a este tipo para arruinarse los pulmones así? Pensé que eran primitivos, pero no a este nivel de locura. Respiró hondo intentando calmarse. Ya está hecho. ¿Qué voy a hacer ahora? Fue mi culpa por estar tan cegado por la magia que no me di cuenta de lo dañado que estaba este cuerpo. Con un nuevo objetivo en mente, se puso de pie. Tenía que haber alguna forma de arreglar esto. Tenía que haber una forma de curar este cuerpo. A fin de cuentas, escapé de ese lugar. No puedo rendirme por algo así. Voy a vivir el resto de mi vida en esta nueva tierra y voy a vivir feliz, pensó Kim Gi-ryok mientras se encontraba de nuevo en la estación de policía, esta vez sentado frente a un oficial que le reprochaba algo. «Che, vos que parecés alguien que sabe, ¿por qué hiciste eso?», le preguntó el policía confundido. Kim Gi-ryok solo pudo responder un «lo siento». Internamente se reprochaba. «Subestimé demasiado la vida en otro planeta. Pensar que me atraparon a pocas horas de llegar a la Tierra». 10 minutos después de esa investigación, Kim Gi-ryok sentía un hambre brutal. «Tengo muchísimas cosas que investigar sobre la Tierra», pensaba, mientras una mamá con su hija lo miraban con extrañeza. Necesitaba resolver esa desnutrición ya mismo. De repente, un aroma le golpeó la nariz. «¿Qué es este olor?», se preguntó. Siguió el rastro hasta un local que vendía sopa de cerdo de Sunji. Había comida tan cerca todo este tiempo. Se lamentó de haber pasado por problemas innecesarios sin saberlo. Sin pensarlo mucho, se sentó a comer. La primera cucharada lo dejó helado. «Es delicioso, está caliente pero no puedo parar de comer», pensaba mientras se atiborraba. Sentía que esa comida lo estaba curando. Pero la narración se detiene para aclarar. Sí, todo iba bien hasta ese momento. Hasta ese momento. Porque Kim Gi-ryok, para su sorpresa, estaba de vuelta en la comisaría. Había olvidado por completo que debía pagar. «Perdón, en serio me olvidé», dijo con la cabeza gacha frente al mismo policía. «¿Vos no sos el cazador de hace un rato?», le preguntó el oficial. «Mirá, por ser tu primera vez, te dejo ir con una advertencia, pero no lo hagas de nuevo y anda a pagar al restaurante». Kim Gi-ryok, avergonzado, prometió que pagaría y preguntó si ya podía irse, pero el policía lo detuvo de nuevo.
Espera un segundo. Por lo que investigamos antes, no estás registrado como cazador. Debes haber despertado hace poco, ¿no? Anda a visitar el centro de exámenes de despertar que te queda cerca. No te preocupes, el examen es gratis. Ojalá yo tuviera tu suerte, le dijo el oficial, dándole un folleto. Kim Ki-ryuk se quedó mirando el folleto, completamente desorientado. ¿Qué es esto del despertar? ¿Es un concepto que la gente de la Tierra debería saber?, se preguntó. Pero como le insistían tanto y el centro estaba cerca, decidió ir a ver. Llegó al gran edificio que decía Centro de Examen de Despertar. Mirándolo, una chispa de curiosidad apareció en su mirada. ¿Centro de examen, eh? Mientras Kim Ki-ryuk se acercaba, la Asociación de Cazadores ya tenía un ojo puesto en él. Un dato había saltado a la luz. Kim Ki-ryuk ya había pasado por ahí antes. ¿Su resultado? Un rotundo y decepcionante rango F en su evaluación de habilidades. Sí, el tipo que detuvo un monstruo de un golpe estaba registrado como el cazador más débil. Justo cuando Ki-ryuk estaba por entrar, se encontró de frente con Seon Woo-yang, la líder de la asociación. Ella, reconociéndolo al instante, lo saludó con una sonrisa profesional y fue directo al grano. «Hola, nos vemos de nuevo. Ya que estás acá, ¿podrías darme tu licencia de cazador?» Kim Ki-ryuk, que había huido de ella la última vez mintiendo sobre la licencia, sintió un escalofrío. Antes, su amnesia le había jugado una mala pasada, pero ahora, con algunos recuerdos en su lugar, sabía que no tenía escapatoria. «Discúlpame por lo de antes, lo dije por el pánico, pero la verdad es que no tengo licencia de cazador», confesó, soltando la bomba. Seon Woo-yang no ocultó su sorpresa. Había sospechado, claro, pero escucharlo directamente era otra cosa. «Entonces, ¿por qué no volviste?», preguntó ella. «Estoy registrado como despertado, sí, pero no pedí la tarjeta porque me decepcionaron los resultados del examen», explicó Ki-ryuk, mirándola con sinceridad. «Mi rango es F, ¿sabes?». La boca de Seon Woo-yang se abrió ligeramente. «¿Rango F? ¿Cómo era posible?». «¿Rango F? Entonces, ¿cómo atrapaste a ese monstruo novato?». Kim Ki-ryuk, con la mayor tranquilidad del mundo, le dio un vistazo de reojo y soltó una respuesta que la dejó helada. «Pura suerte. Ese pájaro estúpido chocó contra una pared por su cuenta». Seon Woo-yang se quedó sin palabras. Por un momento, se quedó en silencio, tratando de procesar la lógica de que un cazador de rango F fuera capaz de neutralizar a un monstruo de rango C por pura suerte. Si bien era una posibilidad, su mente no dejaba de recordar la inexplicable magia que rodeaba a Kim Ki-ryuk en el momento del incidente, la forma en que lo había visto enfrentarse a la bestia sin una pizca de miedo y el extraño hecho de que pareciera no tener idea de lo que había hecho. ¿Era realmente un cazador tan inexperto o había algo más? Con un esfuerzo, Seon Woo-yang forzó una sonrisa. «Ah, entiendo, tuviste suerte. Los monstruos novatos son conocidos por su baja inteligencia». Kim Ki-ryuk, el antiguo líder de magos de otro planeta, vio su sonrisa y, en su cabeza, anotó: «Ah, así que los terrícolas usan sutiles movimientos faciales para expresar emociones. Debería aprender expresiones como esa para parecer más amigable». Y así, con el objetivo de encajar y ser más amigable, Kim Ki-ryuk intentó devolverle la sonrisa a Seon Woo-yang. El resultado fue una mueca espeluznante que hizo que a Seon Woo-yang se le erizara la piel. «¡Qué tipo más aterrador!», pensó ella, mientras se alejaba un paso. Necesitaba escapar de ahí, y rápido. «Ah, ahora que lo pienso, olvidé darte algo», dijo Seon Woo-yang, tratando de cambiar el tema. «¿Cuál es tu nombre, por cierto?». «Es Kim Ki-ryuk», respondió él. «Claro, señor Ki-ryuk. Por favor, toma esto», dijo ella, extendiéndole un billete de 50.000 wones. Kim Ki-ryuk tomó el dinero, asombrado. ¿De repente me ofrece plata como saludo? ¿En qué parte del universo existe una costumbre tan linda?, se preguntó internamente. «¿Por qué me das esto?», preguntó. «Dejaste el cadáver de ese monstruo novato atrás antes. Tuve que deshacerme de él, y esta es tu parte del dinero», explicó. Kim Ki-ryuk miró el billete. 50.000 wones. Para él, eso significaba que podía comprarse como 6 tazones de la deliciosa sopa de cerdo de Sunji que le curaba los pulmones. Se preguntó si las plumas del monstruo eran muy valiosas. «No, los monstruos novatos tienen cuerpos blandos, así que no son valiosos como productos», le respondió Seon Woo-yang a su pregunta implícita.
Tuviste suerte, tenía una piedra mágica. Una piedra mágica de rango C vale 2 millones de wones. Kim Ki-ryo se quedó helado. ¿2 millones de wones? Un silencio incómodo se apoderó de él mientras procesaba la información. Un momento, ¿2 millones de wones? ¿Pero mi parte es solo 50.000 wones? Preguntó, la voz cargada de incredulidad. Seon Buyen, con una expresión de arrepentimiento, bajó la mirada. Sobre eso, dijo ella, mientras sacaba unos documentos. Los costos por los daños causados cuando atrapaste al monstruo los procesé a mi nombre. Kim Ki-ryo sintió como si un puñal le atravesara el pecho. Ahí, en el papel, estaban desglosados todos los gastos, reparación de la calle, compensación a los peatones heridos, todo lo que había resultado de su batalla contra el monstruo. Seon Buyen se disculpó, explicando que si hubiera estado registrado, habría tenido inmunidad legal como cazador y no tendría que pagar por los desastres. El billete de 50.000 wones que tenía en la mano, antes un tesoro, ahora se sentía como una burla. Seon Buyen se fue, dejándolo solo con esa sensación agridulce. Ki-ryo apretó el puño indignado. 2 millones de wones. En su planeta, eso no era más que un bicho arrastrándose por el suelo. Le parecía ridículo que algo tan insignificante costara 200.000 wones, lo suficiente para 75 tazones de sopa y arroz. Para vivir y tener la vida feliz que buscaba en esta tierra, necesitaba mucha más guita. Así que solo había una opción: tenía que hacerse cazador. Hasta hacía un rato su futuro parecía re oscuro. Este cuerpo era pobre, y gastar en un plato de sopa le borraba todos sus ahorros. Pero ahora, viendo la noticia de que ser cazador movía un montón de plata, sabía que ese era el camino. Iba a cazar con magia y ganarse la vida, aunque por ahora su magia no anduviera. Mientras pensaba en esto, una multitud se reunió cerca. Alguien gritó: ¡Una puerta! ¡Se abrió una puerta! Ki-ryo se acercó y vio una enorme grieta brillante en el aire. Era una puerta a un terreno de caza donde los cazadores se enfrentaban a monstruos. Cuanto más alto el rango de la puerta, más fuertes los monstruos. La energía que emanaba era inusual, lo que lo intrigó. Le dijeron que ahí vivían monstruos, y él necesitaba analizarlos. Pero con tanta gente alrededor, entrar sería imposible. Entonces Ki-ryo empezó a buscar otra. No tardó en sentir una nueva energía, y la siguió, alejándose de la multitud hasta llegar a un lugar más apartado. Era una zona boscosa, acordonada con cinta de policía. Ki-ryo casi se mata subiendo una pequeña pendiente, y como siempre no entendía la manía de los humanos de poner cintas por todos lados, o decorar las plantas con barreras mágicas. Pero ahí estaba, una nueva puerta. Al poco tiempo, un equipo de cazadores llegó al mismo lugar. El líder, un tipo calvo con un auricular, hablaba por teléfono con su manager, confirmando que la zona estaba asegurada. Se quejó de que las mutaciones de rango los estaban volviendo locos, que ya había cambiado varias veces ese mes. Su manager le dijo que no se preocupara, que empezarían la investigación de inmediato. ¡Vamos!, dijo el líder, y el equipo se metió en la puerta. Dentro, el aire era espeso y olía a humedad, como una cueva en pleno verano. La densidad de maná indicaba que era una mazmorra de rango D. Uno de los cazadores comentó que cada vez que algo andaba raro con una puerta, el rango saltaba 2 niveles. Pero el líder no quiso saber nada de bajar el ritmo. Querían terminar rápido e irse a tomar algo. Los cazadores ya estaban adentro de la mazmorra. Uno de ellos, el más cauteloso, empezó a decir que ya habían caminado bastante y no veían ni la sombra de un monstruo. Pero el líder, An Jun-song, lo cortó de una, casi riéndose de su miedo. «¿Qué te pasa si tenemos a un cazador de rango A en el equipo?», le dijo, inflando el pecho. Justo en ese momento, como si el universo tuviera un chiste oscuro, una mole gigantesca de puro músculo y piedra, con ojos que brillaban en la oscuridad, apareció de la nada, sorprendiéndolos por completo. Mientras tanto, en otra puerta totalmente distinta, la que Ki-ryo había descubierto y entrado por su cuenta, él también se preguntaba por qué no había monstruos. Era raro. Pero de repente sintió algo, una energía sutil pero potente. Era mana humano. Se dio cuenta de que alguien más había entrado por esa misma puerta.
Siguiendo la fuente de esa energía, Quireo se asomó con cautela, y lo que vio lo dejó helado. El equipo de cazadores profesionales, los mismos que había visto entrar antes, estaban siendo brutalmente masacrados. Los gritos resonaban en el oscuro pasillo de la cueva. La bestia, un monstruo enorme y de aspecto rocoso, ya había dejado varios compañeros en el piso, inertes. Los que quedaban estaban en shock, incapaces de creer que en un solo golpe su equipo había caído. El líder, An Jun-song, intentó mantener la calma, arengando a los suyos para que no entraran en pánico. Lanzó un último y potente ataque de energía azul, un todo o nada para parar a la bestia, pero no fue suficiente. Después de la explosión de mana, el cazador de rango A cayó al suelo, completamente derrotado. La energía se disipó, dejando a An Jun-song inmovilizado, y la bestia rocosa se cernió sobre él. Desde su escondite, Kim Kiriello observaba la escena con una expresión de sorpresa teñida de algo más. ¿Curiosidad? Mientras tanto, los dos cazadores restantes, testigos de la aplastante derrota de su líder, se dieron cuenta de la gravedad de su situación. Si hasta Jun-song, un rango A y clase defensiva, cayó, ¿qué esperanza tenemos nosotros?, se preguntaron. Decidieron que era hora de escapar, intentando al menos recuperar el cuerpo de su compañero caído. Pero el monstruo no había terminado. De An Jun-song, yacente, empezó a emanar una esfera de energía púrpura, que la criatura absorbió sin dudar. Era como si estuviera devorando su misma esencia. Luego, sin perder un segundo, el monstruo se giró hacia los pocos sobrevivientes. Los ataques llovieron, lanzándolos por los aires. Uno de los cazadores gritó el nombre de su líder, pero ya era tarde. El último intento de defensa, una espada de energía lanzada por otro, fue inútil. La mujer del equipo, la última en pie, solo pudo mirar con horror cómo la bestia se acercaba. Su grito se perdió en la caverna. Uno a uno, los cazadores profesionales que habían entrado a la mazmorra de rango D fueran aniquilados, dejando un silencio desolador. Pero de repente, la escena cambia y nos metemos en la cabeza de otro personaje, un tipo rubio que parece que ya vio de todo. Él cuenta que en su momento consiguió un despertar de rango A gracias a un fenómeno de ruptura de mazmorra. Las ofertas de todos lados le llovían, hizo contactos importantes y todo, o sea, todo, parecía ir sobre ruedas. Pero ahora, mirá vos cómo terminó. De la forma más patética posible, justo cuando un golem enorme y ominoso se materializa frente a él, con los ojos brillando en un violeta intenso. Y es que estos golems, para que sepas, son figuras de arcilla que se mueven con magia, y en un lugar que se llama Al-Furi servían para todo, desde las tareas del día a día hasta ser máquinas de guerra. Al-Furi, de hecho, se construyó gracias a ellos. Nuestro tipo rubio, que ahora lo vemos más de cerca, incluso dice que él era experto en armamento de golems. Él explica que en este lugar no hay otros monstruos. ¿Por qué? Porque este golem está de guardia y parece que esta entrada es como propiedad privada. Y bueno, si lo despertaste, no esperes salir de acá tan fácil. Supongo que voy a tener que arreglármelas, pensó, porque aunque no puede usar magia, siempre hay otras formas. Y en eso saca de la nada una especie de criatura verde y gelatinosa antes de lanzarse a golpear al golem. Le da un puñetazo que suena potente, pero el golem ni se inmuta mucho. Él lo intenta de nuevo, pero siente que su cuerpo no le da, está demasiado débil. El golem, imponente, se prepara para aplastarlo. El cazador rubio, tirado en el suelo, lo mira con desesperación y sorpresa. Pero de repente, una chispa de entendimiento se enciende en sus ojos. Se le ocurre algo. Con el golem amenazándolo, el cazador, un experto en estas criaturas, se da cuenta de que la enorme gema en el brazo del monstruo no es un adorno cualquiera. Es un sensor de energía mágica diseñado para recibir una orden de apagado de emergencia. Sabe que solo el creador o el dueño conocen el comando, pero como él ya conoce el modelo básico, puede descifrarlo. Con un esfuerzo, el cazador se levanta y se acerca, extendiendo su mano para introducir la orden. Una luz azul lo envuelve mientras el comando se activa. El golem reacciona al instante. Sus ojos brillan en rojo intenso, su cuerpo se sacude y su cabeza cae, como si le hubieran cortado la energía. El golem no se apagó por completo, solo entró en modo de emergencia.
Para dejarlo fuera de combate, el cazador necesita quitarle el núcleo que lleva en la espalda. Sabe que hacerlo a mano y sin herramientas es un riesgo, pero no le queda otra opción. Con determinación, el cazador rubio concentra la poca energía que le queda en su mano y extrae el núcleo, que parece una esfera con varios cables. Con el núcleo en su poder, el enorme golem se desploma por completo. El cazador lo logró. Sin embargo, la victoria le costó caro. Su cuerpo, ya debilitado, no da más. Cae al suelo, extenuado y visiblemente herido, apenas pudiendo estirar una mano. El cazador rubio, con el cuerpo al límite, se arrastra por el suelo. La sangre le mancha la cara, sus músculos tiemblan. Apenas puede levantar la cabeza para mirar el enorme golem que él mismo derrotó. La confusión lo invade. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó hasta acá? Quizás una confusión similar a la que An Yun-song, el cazador de rango A que ya conoces, provocó en su mamá mucho tiempo antes de su terrible encuentro con el monstruo rocoso. En un momento más tranquilo de su vida, ella le preguntaba preocupada si realmente quería ser cazador. Yun-songa, entiendo que quieras ser cazador, pero ¿sabes lo peligroso que es? Él, con una sonrisa confiada, le aseguró: no te preocupes, quizás no parezca, pero soy un despertado de rango A, soy reconocido por todos. Te prometo que voy a mostrarte mi éxito como cazador, confía en mí. Con un saludo rápido, se despidió, mientras su mamá, con una sonrisa triste, le pedía que tuviera cuidado. Pero volviendo a la mazmorra, la victoria del cazador rubio no pasó desapercibida. Un hombre con anteojos, de aspecto elegante, apareció de la nada. Tenía el núcleo del golem en la mano y se preguntaba cómo alguien pudo haberlo derrotado, solo, y más importante, cómo había logrado entrar en un área tan restringida. El cazador rubio, aún tirado en el suelo, vio al recién llegado y se alarmó. ¿Quién era ese tipo? El hombre de los anteojos se acercó, lo miró y con una expresión calmada le extendió una mano. ¿Necesitas ayuda? Mientras tanto, en un edificio de la Asociación de Cazadores, An Yun-seng estaba recuperándose con un brazo en cabestrillo. El mismo hombre de los anteojos, que ahora parecía ser su manager o colega cercano, estaba a su lado. Se quejaba de los titulares de los periódicos que erróneamente le atribuían el mérito de una puerta de trascendencia de rango A. Estos de Good News Daily son unos ineptos, así arman sus titulares. El artículo no tiene nada que ver con eso. Yun-sen, con una expresión cansada, le preguntó por qué lo estaban haciendo pasar por el que había cazado al golem si él sabía perfectamente que había sido otro cazador. No sé quién fue, pero si fuera más fuerte que vos, ya sería famoso, comentó el manager, y añadió: nadie sabe la descripción de esa persona, quizás sea un cazador no registrado. Y agregó que era bueno que la prensa estuviera enfocada en el monstruo de rango A, para que no saliera a la luz su debilidad. Yun-seng, sabiendo lo que se jugaba su carrera, solo pudo disculparse, apretando el puño con impotencia. Mientras tanto, el cazador rubio, con el brazo vendado y la cabeza llena de parches, intentaba ser evasivo con el manager de An Yun-seng, como si no quisiera darle demasiados detalles sobre cómo había vencido al golem. Quería ser honesto por respeto a ese otro cazador, como si no hubiera sido él el que hizo todo el trabajo. El manager lo escuchó atentamente, disimulando su verdadera agenda. Cuando el cazador rubio terminó de hablar y se despidió, el manager se quedó solo, y su verdadera opinión salió a la luz. Este cazador rubio, que había matado sin despeinarse al golem que ni el equipo de An Yun-seng pudo, era demasiado íntegro como para no ser investigado. Necesitaba conocerlo mejor. Lejos de ahí, Kim Ki-ryo estaba tirado en su casa, fascinado con algo que para la mayoría era una rutina: su celular. La noche anterior lo había desbloqueado sin querer y desde entonces no podía parar de navegar. Los terrícolas son dioses, pensaba, asombrado por la cantidad de información que tenía a su alcance. Aprendió de golpe que las puertas no eran propiedad privada, sino que estaban controladas por el gobierno y que necesitabas una licencia de la Asociación de Cazadores para entrar. También se enteró de quién era An Yun-song, ese cazador de rango A que no era ningún ladrón de puertas. Con tanta data, Ki-ryo se dio cuenta de algo fundamental. Si quería entrar a una mazmorra, primero tenía que conseguir esa bendita licencia. Así fue como terminó en un curso de seguridad para cazadores. Sentado entre un montón de gente que ya sabía lo básico, Ki-ryo apenas podía contener el bostezo.
La instructora hablaba y hablaba, pero para él todo se resumía en «no seas un bruto delante de los monstruos». Cuando les entregaron unos dispositivos, Kiryó, que nunca había visto algo así, preguntó si era la licencia. La cara de sorpresa de la gente a su alrededor era un poema. Algunos murmuraban si había vivido en una montaña o si venía de otro planeta. La verdad es que sí, se dio cuenta, estaba cantado que era un rarito. El instructor tuvo que explicarle que el aparato era un analizador básico y cómo se usaba. Poco después, en el campo de entrenamiento, una mariposa púrpura de aspecto inofensivo apareció. La instructora les pidió que usaran los analizadores en ella. Kiryó, todavía confundido por la tecnología Pixie Glass, apuntó el dispositivo. La pantalla mostró mariposa venenosa, grado F. Kiryó no pudo evitar pensar en lo raro que era que los terrícolas necesitaran herramientas para saber qué monstruo tenían enfrente. El instructor, con una sonrisa, le explicó que esos analizadores no solo identificaban monstruos, sino que también tenían una función para buscar objetos y recursos útiles. Kiryó, con la curiosidad a flor de piel, apuntó el aparato al instructor mismo, solo para ver cómo la pantalla le devolvía un rotundo «no encontrado». El instructor, un poco molesto, le recordó que no anduviera provocando monstruos, y Kiryó se dio cuenta de que estas herramientas no servían para analizar personas. Luego probó con una planta. Inmediatamente, el dispositivo la identificó como fruta de calor, una especie vegetal caracterizada por sus fibras musculares rojas. Así entendió la función de identificación de ítems. Pero cuando intentó analizar algo que no parecía tener ninguna propiedad especial, el aparato volvió a mostrar «no encontrado». Se quedó un rato arrodillado, pensativo. ¿Sería que solo detectaba cosas que tuvieran mana, como esas piedras que flotaban por el mana, o las gemas y joyas que parecían brillar con la energía? Al parecer, la Tierra tenía su propia manera de detectar mana, aunque le parecía un método bastante impreciso. Para él era obvio que había cosas con mana y cosas que no, como la Tierra común. De repente, una idea lo golpeó. Si esta Tierra común contenía mana, como había comprobado él mismo usando su magia de absorción, ¿por qué nadie acá sabía sobre ella? La absorción de mana era una magia rara, un hechizo que casi nadie conocía en su mundo natal, y menos aún el detalle de que hasta el suelo podía contener mana. Con una nueva pregunta en mente, se acercó al instructor. «Discúlpame, tengo una pregunta», le dijo Kiryó. El otro, con buena onda, le dio el pase. «¿Vos sabés cuándo empezaron a aparecer la magia, o mejor dicho, los despertados acá en Corea?», preguntó Kiryó. El instructor se sorprendió un poco, pero le respondió enseguida. «Claro, fue hace 7 años. En ese momento, las puertas de las mazmorras causaron un impacto global, y los despertados aparecieron al mismo tiempo en todo el mundo». ¿7 años? Kiryó quedó en shock. ¿Solo 7 años? En el reino Alfa, de donde él venía, la historia de la magia se extendía por más de 50.000 años. De repente, todo cobró sentido. Se dio cuenta de que había estado viviendo con gente que tenía un conocimiento mágico primitivo, casi rudimentario. No le extrañaba que todas las herramientas funcionaran con electricidad. Le parecía raro que la ingeniería electrónica hubiera avanzado tanto mientras la magia estaba en pañales. Era una evolución extraña, un conocimiento mágico rudimentario, pero un nivel tecnológico altísimo. Para Kiryó era fascinante. Se levantó y en un movimiento casi inconsciente tocó el suelo. Si esta magia de absorción, la que le permitía extraer mana de la tierra, era desconocida para los habitantes de este mundo, entonces tenía una ventaja secreta. Nadie sabría de ella. Mientras tanto, en los medios, la profesión de cazador se pintaba como una fuente de riqueza ilimitada, donde podías ganar millones. Pero la realidad era otra. Para los cazadores de menor rango, la vida no era tan diferente de un infierno. Y para Kiryó la cosa era peor. Su cuerpo reencarnado tenía un problema en los pulmones, lo que le impedía usar magia en absoluto. Antes de que se le acabara la poca plata que tenía y terminara muriéndose de hambre de nuevo, necesitaba encontrar otra manera de ganar dinero. Kim Kiryó lo tenía claro. Había reunido una buena cantidad de maná con su magia de absorción y sabía que con eso podía derrotar a los monstruos de las puertas de rango C.
El problema era que él, con su cuerpo actual, apenas era un cazador de rango F, lo que le impedía entrar a esas puertas por reglamento. Además, seguía sintiendo extraño absorber maná de la tierra sin conocer bien este mundo, y su bajo rango solo complicaba las cosas. De repente, un pitido ensordecedor lo sacó de sus pensamientos. Era una alerta de emergencia en su celular, una ruptura de mazmorra en Mapo-gu, Seúl. Un monstruo de rango B había aparecido, y la orden era evacuar. Kir-yo, que no entendía bien qué significaba evacuar, se puso su traje y salió de casa, empujando suavemente a la gente que corría despavorida. Con una mezcla de curiosidad e inocencia, solo quería ver el monstruo que tanto pánico estaba causando. Para él era como un espectáculo. Al llegar al límite de la zona acordonada, empujó sin querer a un reportero. El tipo lo increpó, molesto por su actitud, y le dijo que no era un civil cualquiera, y que él, como cazador, no andaba merodeando. Kir-yo, tranquilo, le respondió que él también era cazador. El reportero, con una sonrisa burlona, le preguntó su rango. Kir-yo, sin dudarlo, dijo, rango F. El hombre soltó una carcajada ruidosa, burlándose de su bajo nivel. Justo en ese momento, un monstruo gigantesco con forma de reptil alado se estrelló contra la cima de la torre más cercana, haciendo temblar todo. El caos se desató. El monstruo, de rango B, se lanzó directamente hacia la multitud, ignorando los disparos de los helicópteros militares que intentaban detenerlo. Uno a uno, los helicópteros fueron impactados y caían en llamas, mostrando la inmensa fuerza de la criatura. Pero justo cuando todo parecía perdido, el apoyo llegó. Un helicóptero de combate apareció en el cielo, desplegando un equipo de cazadores de élite. Sin perder un segundo, una cazadora se lanzó del helicóptero, desenvainando su espada con una velocidad asombrosa. Le dio un golpe certero al monstruo, arrancándole un pedazo de la cabeza y haciéndolo gritar de dolor. Otro cazador, un arquero, disparó una flecha incandescente que impactó con fuerza en el cuerpo del monstruo alado. El monstruo, herido y furioso, intentó escapar, pero en su desesperación se cortó la cola para liberarse. Aún así, no fue suficiente. Un tercer cazador, enorme y musculoso, se abalanzó sobre la bestia. Con golpes que resonaban como truenos y ráfagas de energía helada, lo arrinconó. El monstruo, ya debilitado, no tuvo oportunidad. Finalmente, el cazador le dio el golpe de gracia, haciéndolo caer a plomo contra el suelo. La criatura alada, que segundos antes sembraba el caos, yacía inerte. La multitud, que había presenciado el horror, ahora estalló en vítores. Los cazadores lo habían logrado. Los 6 rank, esos pocos elegidos que representan la fuerza de la humanidad contra los monstruos, habían demostrado por qué eran considerados ídolos. Mientras la gente festejaba y los medios se agolpaban, todos miraban a un cazador en particular, un hombre de cabello rubio que avanzaba entre la multitud. Para muchos, era An Jun-song, el famoso cazador A-rank, y el entusiasmo era palpable. Pero, inesperadamente, fue el propio An Jun-song, el cazador musculoso que acababa de derrotar al monstruo, quien se acercó al cazador rubio. «¡Sos vos! ¡Qué sorpresa verte acá!», le dijo An Jun-song, extendiéndole la mano. «De verdad te debo la vida». El cazador rubio le estrechó la mano reconociéndolo. «Ah, ya me acuerdo, eras el que ayudó en la puerta, el que detuvo ese golem. Fuiste genial», le dijo An Jun-song, emocionado. El cazador rubio asintió. Con razón me sonaba familiar. An Jun-song notó la mirada del rubio, quizás un poco molesta, o quizás solo pensativa. «Te noté mirando hace un rato», comentó. «Yo me enojaría si fuera vos, pero no pareces molesto». «Bueno, ya que nos encontramos así, déjame presentarme formalmente», dijo An Jun-song con una sonrisa. «Soy An Jun-song». Luego miró al cazador rubio. «Si no es mucha molestia, ¿puedo saber tu nombre?» El cazador rubio, con una expresión seria, respondió. «Kim Kir-yo». An Jun-song abrió los ojos sorprendido. «Ah, ¿así que vos sos Kim Kir-yo?» El aire se llenó de un tipo diferente de expectación. Kim Kir-yo, el supuesto cazador de rango F, era en realidad el enigmático cazador rubio que había salvado a An Jun-song en el pasado y que la multitud, en su confusión, ahora aclamaba. Kim Kir-yo, con una tarjeta en la mano, miró a An Jun-song. «¿Tenés un momento?» An Jun-song, aún sorprendido por la revelación de la identidad de Kim Kir-yo, accedió a hablar con él.
Se sentaron en un banco del parque y Yun-song le preguntó si realmente quería devolverle el favor. Le explicó que se había sentido incómodo desde que Kireo había desaparecido después de salvarle la vida, y que para un cazador de clase A, devolver un favor era algo natural. Kireo, con una sonrisa, le dijo que sí había algo en lo que podía ayudarlo. Para sorpresa de Yun-song, que se mostró eufórico y dispuesto a todo, Kireo le mostró un mapa en su celular y le pidió que lo acompañara a una puerta de mazmorra. Una vez que llegaron al lugar, un bosque desolado y cubierto de neblina, Kireo parecía un poco tenso. An Yun-song, notando su expresión, intentó animarlo y sugirió apurar el paso. Sin embargo, en su mente, An Yun-song seguía dándole vueltas a cómo un cazador tan increíble como Kireo podía ser, bueno, todo lo que le había dicho el reportero y lo que él mismo había visto. Recordó la conversación anterior, donde Kireo le había dicho que iba a cazar monstruos, algo que para un cazador de su nivel era todo un honor presenciar. Pero en medio de esa expectativa, Kireo decidió aclarar las cosas. Mirando a An Yun-song, le dijo que sentía que había un malentendido. Con una expresión seria, le mostró su tarjeta de identificación. Era un cazador de rango F. El impacto fue tan grande que An Yun-song apenas podía procesarlo. Kireo le explicó entonces que esperaba que lo usara como su portero, un ayudante de bajo nivel, como parte de su forma de devolverle el favor. Esto dejó a An Yun-song completamente descolocado. Empezó a preguntarse si el dispositivo de medición de rango había fallado, o si, como decían algunos rumores, Kireo estaba escondiendo su verdadero nivel de poder para evitar el control de la asociación de cazadores. La idea de que un talento así se ocultaba lo perturbaba. Mientras tanto, Kireo ya había encontrado lo que buscaba. Delante de ellos se extendía un paisaje infernal con un mar de criaturas aladas parecidas a murciélagos y cubiertas de fuego. «Es exactamente lo que vi en Internet», comentó Kireo, refiriéndose a su investigación. An Yun-song identificó a los monstruos como Flame Spitters, pero Kireo, con su falta de conocimiento sobre la terminología terrícola, se burló del nombre. Yun-song le explicó que era un error de traducción de un analizador y que el nombre original era Firebat en otro idioma. Kireo, impresionado por el conocimiento de su compañero, solo pudo decir que sabía mucho. Con las explicaciones de lado, ambos se prepararon para enfrentar a las criaturas. Los Flame Spitters desataron su furia, sumergiendo el bosque en un mar de fuego. Murciélagos ardientes volaban por todos lados, escupiendo llamaradas sin parar. Pero Kireo se mantuvo inmutable. «Esto es para momentos como este», dijo, mientras sacaba algo de su mochila. De pronto, un objeto brillante se elevó por encima de ellos, dispersando a las criaturas con una explosión controlada. An Yun-song, completamente asombrado, no pudo evitar preguntar: «Hyung, ¿qué tenés en esa mochila? ¿Por qué usas ítems si podés con monstruos de clase C sin despeinarte?» Kireo, con una sonrisa apenas perceptible, pensó para sí: «Este tipo acaba de leer mi licencia de cazador con los pies. ¡Qué bruto!». Pero en voz alta simplemente le dijo: «Bueno, no hay necesidad de andar revelando debilidades». Luego, con un tono más serio, le preguntó a An Yun-song si alguna vez se había puesto a pensar en cómo obtenían sus poderes. Kireo armó una explicación que sonaba muy convincente, casi filosófica. «Mira, nuestras habilidades no las conseguimos con esfuerzo. Simplemente aparecieron de golpe un día. Por eso, creo que así como llegaron sin razón, se pueden ir sin ella. Esta clase de poder me incomoda un poco, por eso no confío solo en mis habilidades de despertado». Por dentro, Kireo solo esperaba que la excusa colara. Es pura basura, pero se la va a tragar, ¿no? Y An Yun-song no solo se la tragó, sino que se emocionó muchísimo. «Tenés toda la razón, Hyung. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Lo que se consigue fácil, se pierde fácil. Esto es una visión de futuro. Con la tendencia actual de las puertas y las mutaciones impredecibles, prepararnos para un futuro donde no podamos usar nuestras habilidades es clave. Increíble. Yo solo buscaba el camino fácil, pero vos siempre tuviste esta visión». An Yun-song lo miró con admiración genuina, mientras Kireo solo pudo responder con un simple «Ah, sí», un poco incómodo. De repente, a An Yun-song se le encendió la lamparita. Tomó a Kireo del brazo y le preguntó si era por eso.
La gente con niveles de despertado altos puede sentir cosas con el instinto, como escalofríos cerca de un cazador clase S, explicó. Pero vos, Kirio-hyung, yo pensé que era mi imaginación, porque no sentí nada, solo como una mosca. Kirio tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reaccionar. Su yo interior gritaba «¡Una mosca!» a la cara del mejor mago de Alfauri, pero mantuvo la compostura. An Yun-song, ajeno a la ofensa, siguió preguntando si Kirio podía ocultar su maná con ese nivel de control. «Nunca vi un control tan preciso en mi vida», exclamó. Kirio pensó para sí, «Tengo que aguantar. Este tipo es un cavernícola». La revelación no lo hacía feliz, pero al menos entendía algo. Así que, los niveles de despertado son básicamente la cantidad de maná. En voz alta, le dijo a An Yun-song, «Digamos que por ahora, sí, más o menos». An Yun-song, aún con su hamburguesa y gaseosa, le propuso que lo llamara para futuras misiones. Le explicó que su equipo se había disuelto por un accidente y que él, como despertado, llevaba menos de 6 meses en esto, por lo que quería aprender de Kirio. Kirio, por dentro, recordó cómo Yun-song había estado al borde de la muerte en el pasado. Fingiendo ser débil, le dijo que era peligroso trabajar con él, que él mismo no tenía la capacidad de protegerlo y que si peleaban juntos, perdería porque era así de débil. Le aclaró que no lo rescataría si algo peligroso pasaba. An Yun-song, completamente ajeno a la verdad, interpretó todo esto como un gesto de humildad del misterioso cazador rubio y se sintió aún más impresionado. Después de un momento, An Yun-song cambió de tema y le preguntó a Kirio su edad. Como referencia, él le contó que tenía 22. Kirio sacó su identificación y le mostró que tenía 24. A An Yun-song le sorprendió la poca diferencia, ya que Kirio parecía mucho más maduro. Mientras tanto, Kirio miraba su documento y pensaba en lo poco que sabía de sí mismo, que no tenía recuerdos de la universidad y que su teléfono estaba vacío. Solo tenía un contacto, Kim Kirio. Se sentía un completo extraño en su propia vida, preguntándose quién era realmente ese tal Kim Kirio y qué clase de vida había llevado antes. Más tarde, mientras Kirio descansaba, vio las noticias. Se hablaba de un aumento en las mutaciones de portales en todo el país. La Asociación de Cazadores admitía que no entendían por qué pasaba esto y la preocupación de la gente crecía. Al día siguiente, Kirio recibió un mensaje de An Yun-song. Lo invitaba a ver algo recopado al día siguiente. Tenían entrada prioritaria a un nuevo portal. Kirio aceptó enseguida. Su curiosidad era más fuerte que cualquier otra cosa, y la oportunidad de ver algo nuevo en este mundo era algo que no podía resistir. Cuando llegaron, Kirio se dio cuenta de que la zona alrededor del portal estaba acordonada. Se enteró de que en Corea, cuando aparece un nuevo portal, primero lo investigan y recién después lo abren al público. Justo ese día era la apertura. Había un rumor sobre una planta rara dentro del portal, y Kirio no pudo evitar pensar si esa planta sería la clave para recuperar su magia. Su plan era simple, solo tenía que ver la planta en la entrada y después irse. Pero la cantidad de gente era sorprendente. An Yun-song le explicó que la mayoría eran periodistas y personal de la asociación, pero Kirio sentía que había más de lo esperado. Algo no le cerraba. Y la razón no tardó en aparecer. Un deportivo de lujo, con un diseño que llamaba la atención, se detuvo abruptamente entre la multitud. De él bajó un hombre de cabello oscuro y mirada penetrante, la personificación del poder y la fama. Era Kang Chang-ho, uno de los 3 cazadores de rango S más importantes de Corea. Para Kirio, que seguía intentando entender este mundo, era evidente la estabilidad de su maná. Un talento tan excepcional no pasaba desapercibido, incluso para sus pulmones dañados. La gente cuchicheaba sobre los ojos de dragón que lucía, un objeto raro que lo hacía aún más enigmático. Pero Kang Chang-ho no estaba para saludos. Sin rodeos, se acercó directo a Kirio. «¿Tu nombre?», le preguntó, su voz resonando con autoridad. An Yun-song, al ver la situación, quiso intervenir. «Hola, cazador Kang Chang-ho, él solo es mi portero, ¿hay algún problema?». Pero Kang Chang-ho no le prestó atención, su mirada seguía fija en Kirio. «No te hablaba a vos, ¿cuál es tu rango de cazador?». Kirio, sin inmutarse, respondió con calma, «Rango F».
Kang Chang-ho soltó una pequeña risa, una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Cómo alguien de rango F podía mirarlo a los ojos sin vacilar? Kiryu, por su parte, se preguntaba si Kang Chang-ho, con su nivel, habría podido sentir el maná latente en su cuerpo, aún con sus limitaciones. Ofreció mostrarle su identificación para despejar cualquier duda. En ese momento, An Yun-song, visiblemente incómodo y preocupado, lo tomó del brazo. Hermano Kim Kireo, si estás bien, es hora de irnos. Solo vinimos a echar un vistazo, ¿no? Si no nos vamos ahora, vamos a llegar tarde a la cita. Kireo le dio una última mirada a Kang Chang-ho mientras An Yun-song lo arrastraba. Una vez que se alejaron un poco, An Yun-song, aún sorprendido, le preguntó: «Hermano, ¿de verdad no sabías quién era el cazador Kang Chang-ho? ¿Estuviste fuera del país o algo así?» Kireo, con su usual amnesia como excusa, respondió: «Estuve un tiempo lejos». An Yun-song bajó la voz, casi en un chismorreo. «Mira, no quiero sonar como un chusma, pero ese cazador no tiene la mejor reputación». Kireo lo miró, intrigado. «¿Por qué?» «Tiene antecedentes de agresión», explicó An Yun-song, y la imagen de unas esposas manchadas de sangre apareció en la mente de Kireo. Nadie quiere entrar a un portal con un criminal rango S, y si pasas por alto su pasado, las historias recientes tampoco son buenas. Mi prima, Choi Jin, que es la tercera en rango A, entró al mismo portal que Kang Chang-ho y él la atacó. Parece que solo busca pelear con los despertados más fuertes. Kireo entendió al instante. Así que esa era la razón por la que An Yun-song lo había apurado. Quería evitar que ese S-rank problemático se metiera con él. ¡Qué mamífero más considerado!, pensó Kireo para sí mismo, con una sutil sonrisa. An Yun-song, quizás sin darse cuenta de la ironía en el pensamiento de Kireo, dijo: «Bueno, por hoy volvamos. La planta misteriosa la podemos buscar después». La búsqueda de la planta misteriosa se pospone. Kang Chang-ho, el cazador rango S, no perdió el tiempo y, apoyado en su auto deportivo, le soltó a Kireo una propuesta tentadora. «Conozco laburos que pagan mucho mejor. ¿Te interesa escucharlos?» Kireo, que siempre estaba buscando cómo mejorar su situación económica, no dudó. «Un laburo que paga bien, obvio que quiero escuchar», pensó, con la chispa del interés encendida. Chang-ho fue directo. «Deja de ser el portero de An Yun-song y ven a trabajar conmigo. Te doy el 80% de los ítems y ganancias que saquemos de los portales». Una oferta así de generosa era casi irreal. Kiryu no podía creerlo. ¿En serio me está queriendo reclutar con términos tan ridículos?, se preguntó internamente, mientras una visión de su verdadero poder se manifestaba en su mente. Imaginó a Chang-ho, el cazador S, percibiendo el inmenso potencial latente en su cuerpo. Si tan solo pudiera dominar su magia, pensó, este planeta entero estaría bajo su control. Pero volvió a la realidad y, manteniendo su fachado de cazador débil, le respondió: «Mirá, estoy en una situación donde es difícil para mí entrar a puertas de rango S, así que no sé si estaría bien que trabajemos juntos». Kang Chang-ho lo miró sorprendido. «¿De qué hablas? Es imposible que manden a un cazador de tu nivel a puertas tan complicadas». Luego, con un matiz de curiosidad, le preguntó si lo había abordado después de chequear su potencial de despertar. Kiryu se hizo el desentendido. ¿Potencial de despertar? ¿Qué es eso? Si soy solo un rango F, ¿no? Fue entonces que Chang-ho le explicó su verdadera intención. No lo estaba reclutando por un potencial oculto que él no veía, sino porque quería entrenarlo. Mi propuesta era directamente entrenarte. En otras palabras, te estaba ofreciendo ser tu patrocinador, dijo, dejando claro que su interés era en moldear a un rango F, no en reconocer a un ser mucho más poderoso. Kiryu, un poco incómodo, se disculpó por la confusión, pero en su cabeza solo pensaba en lo mucho que extrañaba a An Yun-song en ese momento. Se preguntaba qué demonios le había visto Kang Chang-ho para hacerle una propuesta tan extraña. ¿De verdad creía que un rango F tenía un potencial de despertar tan grande como para ofrecerle ese trato? Era absurdo. Más tarde, mientras conversaba con el manager de An Yun-song, el tal Hyung, se enteró de un rumor que lo dejó pensando. ¿Kang Chang-ho había provocado un accidente de coche a propósito? El manager, sin saber la verdad del poder de Kiryu, bromeó con que gracias a él había evitado problemas con el problemático S-Rank, dándole aún más la razón a Kiryu para seguir fingiendo ser débil.
Kiryo, por su parte, pensó en la ridícula situación si intentara denunciar que un cazador rango S quería protegerlo y darle objetos. Mejor dejarlo pasar. Mientras caminaban, el manager cambió el tema a las noticias de la mañana. Hablaron sobre cómo Corea se había destacado en la gestión de las puertas y cómo la humanidad parecía estar ganando la guerra contra ellas. Para Kiryo, el concepto de estas puertas era fascinante, un reflejo de sus propias experiencias. Empezó a divagar en sus pensamientos sobre el origen de todo. Un día de 2017, un fenómeno misterioso apareció en todo el mundo: las puertas, que trajeron consigo monstruos y dieron origen a los despertados. La magia en la Tierra, a diferencia de su mundo natal, Alfauri, no debería fluir tan fácilmente. Sin embargo, las puertas actuaban como una especie de pozo que atraía el maná, permitiendo que algunos se despertaran. Pero había algo que no cuadraba, una parte que la gente de la Tierra no entendía. Kiryo se preguntaba. Se perdió tanto en sus cavilaciones que el manager le preguntó si se sentía bien. Kiryo se disculpó y explicó que estaba pensando en qué pasaría si él mismo hubiera creado las puertas. Para él, era una situación insatisfactoria. Las criaturas que salían de ahí solo buscaban matar, y los objetos que se encontraban adentro eran como queso en una trampa para ratones. ¿Qué pasaría si esas ratitas, los humanos, descubrieran cómo llevarse el queso sin caer en la trampa? ¿Acaso el creador no se enojaría? El manager pareció considerar su punto, hasta que de repente sintió algo raro. Una energía empezó a burbujear bajo sus pies, como lava. Kiryo, con los ojos bien abiertos, se dio cuenta de lo que era. ¡Maldición! ¡Es maná!, exclamó con un rostro de pánico. El maná brotaba del suelo con una fuerza brutal. An Jun-song gritó, y en un instante, tanto él como Kiryo y el manager se vieron arrastrados por una especie de torbellino energético. La última imagen antes de que todo se volviera blanco fue la de una pequeña criatura verdosa siendo succionada también. Cuando la luz y el ruido se calmaron, Kiryo parpadeó, sintiendo un leve mareo. Estaba en un lugar completamente diferente. Era una habitación inmensa, de un blanco inmaculado, con un estilo minimalista y futurista. No había rastro de monstruos, solo el silencio. ¿Esto era el interior de la puerta?, se preguntó. Caminó por el lugar, observando la arquitectura extraña y los pilares que parecían no llevar a ninguna parte. Su cuerpo se sentía más débil de lo normal. En eso, su mirada se detuvo en una especie de tabla de piedra. Mientras se acercaba a la tabla, escuchó pasos. No estaba solo. Kang Cham-ho, el cazador de rango S que había intentado patrocinarlo, venía caminando tranquilamente. Y junto a él, otra figura imponente, con una mirada tan penetrante que Kiryo no pudo evitar preguntarse quién era. Kang Cham-ho reconoció a Kiryo. La atmósfera era tensa, no de una pelea, sino de una situación inesperada. Kiryo, intentando mantener su fachada de recién llegado despistado, respondió al saludo de Kang-ho. Este último, sin perder el tiempo, se dirigió al otro hombre. «Ah, Jen Ha-seng, escuché que estabas en Singapur, volví hoy». Kiryo se dio cuenta de que, a pesar del saludo casual, no parecían muy cercanos. Kang-ho entonces se volvió hacia Kiryo y le preguntó si conocía a Jen Ha-seng. Kiryo, con su mejor cara de inocente, respondió que hacía solo 2 semanas que había llegado a la Tierra. ¿Cómo iba a conocerlo? Kang-ho se rió, como si la ignorancia de Kiryo le resultara graciosa, y le dijo a Jen Ha-seng que debería trabajar más en sus actividades, o sea, en hacerse conocido. Mientras tanto, Kiryo por dentro estaba a los gritos. ¿Quién diablos es este tipo? La respuesta llegó rápido. Kang Chang-ho le reveló que Jong Ha-song era nada menos que el cazador número 1 de Corea. Kiryo, que no tenía ni idea de eso, se sorprendió al ver lo impresionante que era el tipo. Kang Chang-ho, como si quisiera que la conversación avanzara, dijo que la gente lo consideraba un héroe nacional, pero que como Kiryo no lo conocía, mejor seguir adelante. Entonces lo presentó. Jong Ha-song, este es Kim Kiryo, es rango F. Jong Ha-song saludó a Kiryo, pero lo miró fijamente por un momento que se sintió eterno. Kiryo, incómodo, le preguntó sin rodeos por qué lo estaba mirando así. Jong Ha-song, sin darle mucha importancia, cortó la conversación y fue al grano. Dejemos las presentaciones para después. ¿Ustedes dos también fueron arrastrados a este lugar de repente?
Antes de que pudieran responder, John Ha-sung sacó un dispositivo futurista, una especie de analizador. Kirio se quedó impresionado con el diseño elegante del aparato. El dispositivo emitió una luz y proyectó una pantalla. Puerta desconocida, información de puerta no disponible, 52X, rango X. John Ha-sung, con una expresión preocupada, sentenció: «El rango es extra, esto es problemático». Kirio, por su parte, se quedó pensando: ¿rango X? ¿Qué era eso otra vez? Intentó recordar, pero su celular, que tenía en la mano, de repente se llenó de estática. El ruido llenó el silencio de la extraña habitación. Kirio, más preocupado por su celular que por el grado de la puerta, se dio cuenta de que si no salían rápido, el aparato iba a terminar hecho pedazos por la interferencia. Mientras tanto, su mirada se posó en una placa que sobresalía de la pared. En ella, con letras que parecían talladas en el tiempo, se leía: «El símbolo de la verdadera fe será la llave». ¿Una pista? ¿Sería el secreto para avanzar en esta extraña puerta? La única forma de salir de ahí era a través de una enorme puerta labrada con figuras imponentes, que dominaba uno de los lados de la sala. An Jun-sung, siempre el primero en la acción, se acercó y apoyó las manos, intentando empujarla con toda su fuerza. Hizo un esfuerzo considerable, pero la puerta ni se inmutó. No se movió ni un milímetro. Frustrado, le pidió ayuda a Kang Chang-ho, admitiendo que no podía abrirla solo. Kang Chang-ho, con una mezcla de resignación y orgullo, aceptó. Parecía que no le quedaba otra opción. Se puso frente a la puerta y, concentrando su maná, golpeó con una fuerza descomunal. De sus manos salió una explosión de energía, primero ardiente y luego de un verde brillante, sacudiendo la estructura. Pero ni así, la puerta se mantuvo impasible. El manager de An Jun-sung, observando la escena, se quedó sin palabras. ¿Cómo era posible que dos cazadores de rango S, con habilidades que podían mover montañas, no pudieran abrir una simple puerta? Era increíble. Kang Chang-ho lo confirmó. No se puede abrir por la fuerza bruta. En ese momento, el manager notó algo. Había una estatua de un león, y su boca, curiosamente, parecía tener el tamaño justo para meter un brazo. ¿Sería eso? Kang Chang-ho, con una sonrisa ladeada, lo confirmó. Esto parece un agujero perfecto para meter un brazo, ¿no les parece? La idea era tan descabellada que Kirio y el manager se quedaron pasmados. Si no abrimos la puerta, estamos atrapados, pensó el manager con un escalofrío. Vinimos sin preparación, nos vamos a quedar sin comida. La situación era grave. Fue entonces que Jen Ha-sung, el cazador número 1 de Corea, con su habitual seriedad, se acercó a la estatua del león. Sin dudarlo un instante, metió el brazo en la boca de la bestia de piedra. Un sonido inquietante resonó en la sala y con un estruendo, la gigantesca puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad que había detrás. El manager, aliviado por la puerta abierta, se acercó a Jen Ha-sung preguntándole si estaba bien, pero la respuesta lo dejó helado. El brazo de Jen Ha-sung estaba ensangrentado. «Me drenó la sangre», dijo el cazador, con una expresión de dolor contenida. La puerta se había abierto, sí, pero a un precio muy alto. Lo dejó helado. El brazo de John Ha-sung estaba ensangrentado. «Me drenó la sangre», dijo el cazador, con una expresión de dolor contenida. La puerta se había abierto, sí, pero a un precio muy alto. El mismo John Ha-sung pensaba en lo difícil que había sido, que sintió que se le iba a dislocar el hombro con tal de abrirla. Kim Ki-reo, por su parte, sentía que algo no estaba bien. Se preguntaba si era la forma correcta de avanzar. A pesar de esa incomodidad, el grupo siguió adelante, adentrándose en los blancos y extraños pasillos de la puerta X. No tardaron en encontrarse con otra estatua de león, idéntica a la primera. Kang Chang-ho se quejó, ya cansado de las sorpresas. John Ha-sung, consciente de que no había tiempo que perder, no dudó. Con la misma decisión, metió su brazo en la boca de la segunda estatua. Hubo un destello, un sonido seco, y John Ha-sung sintió un mareo repentino, confirmando que el costo de abrir estas puertas estaba aumentando. Apenas se recuperaron y, adivina qué, otra estatua de león. Kang Chang-ho no pudo evitar soltar un «¿otra vez?», mientras Ki-reo observaba pensativo la idea de que la clave fuera simplemente meter el brazo en la estatua.
Fue entonces cuando Jon Hasong, sintiéndose visiblemente afectado por el segundo sacrificio, le pidió a Kang Hasong si le importaba abrir la siguiente. Explicó que la tasa de absorción de sangre había cambiado. La primera no fue gran cosa, pero la segunda ya lo había dejado aturdido. Pensó que en este tipo de mazmorras la demanda siempre sube, así que era lógico que se turnaran. Kang Hasong lo miró de reojo, molesto, y le respondió que estaba siendo poco colaborativo con la estrategia. Hasong, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le preguntó si acaso no sabía su rango de cazador. Kang Hasong, tajante, le dijo que eso no le importaba, y le repitió: «Cazador Kang Hasong, coopera». El otro sonrió más ampliamente. «¿Y si me niego?». El manager, que ya venía preocupado por toda la situación, pensó que se iban a agarrar a piñas entre los dos pesos pesados de Corea. Además, le entró la preocupación de que si seguían con esa forma de abrir las puertas, le iba a tocar a él, y no le gustaba la idea de quedarse seco. «Al menos debería poder elegir cuando me toca, ¿no te parece?», pensó, para que nadie se sintiera engañado. Miró a Jon Hasong, que seguía sonriendo, y luego vio a Kim Ki-ryo un poco más atrás, y se le ocurrió una idea. «Che, ¿y no hay otro cazador por ahí?», soltó el manager, señalando a Ki-ryo. Kang Chang-ho se giró sorprendido. El manager se dio cuenta de su torpeza. «Mierda, son de alto rango, y la tasa de supervivencia de una puerta de rango EX es de apenas un 60%, pensó para sí mismo, dándose cuenta de lo peligrosa que era la situación para todos, sin importar su poder. Así que este lugar era un laberinto sin monstruos, o eso parecía, pero no por eso era seguro. El verdadero peligro era que para avanzar tenías que meter el brazo en una de esas estatuas de león y ofrecer tu propia sangre. Una trampa de maná disfrazada de puerta, donde la única solución para seguir era el sacrificio. «Estamos jodidos, ¿no?», pensó el manager, dándose cuenta de la gravedad. Kang Chang-ho, con su temperamento volátil, no pudo creer lo que escuchaba. «¿En serio me está sugiriendo que un rango F haga el trabajo cuando hay dos cazadores S acá?». Pero la discusión se interrumpió de golpe. Sin previo aviso, una manada de lobos hechos de sombra pura y con ojos rojos empezó a materializarse por todos lados, atacando sin piedad. Kim Ki-ryo, que no se esperaba algo así, fue el primero en ser atacado, esquivando a duras penas. El gran Jon Hasong, el cazador número 1, reaccionó de inmediato. Con un despliegue de magia de fuego que sorprendió hasta al mismo Ki-ryo. «¿Esto es magia de hechiceros antiguos?», se preguntó. Logró derribar a una de esas bestias. Kang Chang-ho, con su parte, observaba a Hasong, pensando que era increíble cómo seguía en pie después de perder tanta sangre abriendo las puertas. Mientras tanto, otro lobo de sombra se abalanzó sobre Kang Chang-ho, quien lo deshizo con un solo golpe, mostrando una fuerza brutal. «Es más débil de lo que esperaba este cuerpo, el nivel de una bestia rango C», comentó sin inmutarse, pero advirtió al resto: «No es momento de relajarse, miren allá». Y con razón. Más y más de esos lobos fantasma aparecían de la nada, formando una horda creciente. Jon Hasong le indicó a Kang Chang-ho que cubriera la retaguardia, a lo que éste, con una sonrisa desafiante, le respondió que solo se enfocara en lo suyo. La tensión seguía alta entre ellos, pero ante la amenaza sabían que tenían que pelear juntos. Pero ante la horda del lobo sombra que se les venía encima, Kang Chang-ho y Jon Hasong dejaron de lado sus diferencias y se metieron de lleno en la pelea. Chang-ho, con sus poderosos golpes que emitían una energía verde, y Hasong, con su magia de fuego, crearon un despliegue de poder impresionante. Los lobos, aullando y lanzándose sin piedad, eran destrozados por los ataques combinados de los dos cazadores rango S. Kim Ki-ryo, que hasta ese momento se había mantenido al margen, observaba la batalla con una atención especial. A pesar del caos, notó los patrones, la forma en que los cazadores usaban su maná. «¡Wow! Son fuertes de verdad», pensó, mientras veía cómo el flujo de monstruos no paraba. Pero el cazador número 1, Jon Hasong, empezaba a sentir el peso de las puertas. La sangre que había perdido por abrirlas le estaba pasando factura. «Hay más de los que esperaba», se dijo, mientras su energía bajaba y el cansancio se apoderaba de él. Miró la estatua de león de la que había sacado la sangre y supo que, a ese ritmo, no iba a aguantar mucho más. Mientras tanto, Ki-ryo seguía analizando la situación. Vio la energía de los ataques, cómo se manifestaba.
De repente, como si algo hiciera clic en su cabeza, una energía roja, igual a la de Jasong, empezó a brotar de su propio cuerpo. Así que es así, pensó Kiryu, con una mirada decidida, listo para entrar en acción y unirse a la batalla. ¡Uf, qué capitulazo! Así como a Kiryu le hizo clic y se unió a la batalla, ustedes hagan clic en el botón de suscribirse para unirse a nuestra comunidad. Déjenme en los comentarios qué manhwa quieren que narre después. ¡Nos vemos!